Las aguas iridiscentes del río Nova se agitaron alrededor del pecho de Damon Thorne mientras luchaba contra los remolinos gravitacionales. El cachorro criminal que se estaba ahogando, una criatura que se parecía a los leones de la tierra, pero con pelaje bioluminiscente y habilidades telepáticas, se aferraba desesperadamente a sus hombros, mientras sus diminutas garras se hundían en su piel. Apenas unos minutos antes, el xenobiólogo de 34 años había estado calibrando su equipo de imágenes cuánticas en la orilla del río Keplerium 9 cuando fue testigo de algo que reescribiría la diplomacia interestetaria para siempre. Un pequeño cachorro cayendo al río crecido, arrastrado por corrientes de plasma que se habían intensificado durante la noche debido a una tormenta iónica en la atmósfera superior del planeta. Damon había estado documentando la vida silvestre extraterrestre en el sistema capilar durante 8 años terrestres, pero nunca había roto la regla cardinal de la exozoología: nunca interferir con los procesos evolutivos nativos. Hasta ahora, el cachorro, de no más de 4 ciclos lunares, había estado persiguiendo juguetonamente mariposas prismáticas demasiado cerca del borde del agua cuando el terreno inestable se desmaterializó bajo sus patas. Sus aterrorizantes señales telepáticas de socorro, lo suficientemente poderosas como para inducir migrañas en cerebros humanos desprevenidos, atravesaron el desapego profesional de Damon. ¡Ay! Mi lóbulo frontal. Damon hizo una mueca y se llevó las manos a la sien antes de dejar caer su equipo. Sin dudarlo, activó su traje de atmósfera de emergencia y se sumergió en el peligroso río. No podía simplemente ver cómo se ahogaba, dijo Damon más tarde al Comité de Relaciones Interplanetarias. Su voz todavía temblaba. Cada instinto que tuve como ser humano superó mi formación como xenobiólogo. Además, los gritos telepáticos me estaban dando el mayor dolor de cabeza de todos. El rescate casi le cuesta la vida a Damon. El río Nova durante la temporada de tormentas iónicas es traicionero, lleno de anomalías cuánticas ocultas y pozos de gravedad impredecibles que se han cobrado las vidas de innumerables criaturas alienígenas y varios exploradores humanos a lo largo de los años. Mientras Damon luchaba por alcanzar al cachorro que se resistía, un trozo sumergido de antimateria golpeó su hombro izquierdo, casi arrojándolo a una dimensión paralela. «Nota para mí», se quejó entre dientes. «Actualizar mi testamento para especificar que no habrá entierro cuántico en un universo alternativo cuando regrese, si regreso». Solo su determinación por salvar al joven criminal lo mantuvo concentrado mientras finalmente logró agarrar a la criatura exhausta. El cachorro, débil por ingerir el agua alucinógena del río y en pánico por el trauma, inmediatamente envolvió sus patas brillantes alrededor del cuello de Damon y se aferró con una fuerza sorprendente. Damon podía sentir el pequeño corazón de la criatura latiendo rápidamente contra su pecho mientras comenzaba el peligroso viaje de regreso a la orilla, luchando contra las corrientes que parecían decididas a arrastrarlos a ambos río abajo hacia los remolinos de plasma que se encontraban debajo. Lo que Damon no se dio cuenta mientras luchaba por abrirse paso a través del agua bioluminiscente fue que lo estaban observando. En la orilla del río, camuflado entre la sensible vegetación flotante, 5 hembras adultas de gatas estaban siguiendo las llamadas de socorro telepáticas de su cachorro desaparecido. La manada había estado buscando frenéticamente al joven, siguiendo su rastro psíquico hasta la orilla del río, justo a tiempo para presenciar el intento de rescate de Damon. Cuando Damon finalmente llegó a las aguas menos profundas cerca de la orilla, exhausto y sin aliento, miró hacia arriba y vio una imagen que le heló la sangre. Toda la manada estaba allí. No solo las 5 hembras, sino también un enorme Felionus macho con una franja masculina oscura con rayas bioluminiscentes de color azul eléctrico, todos de pie inmóviles en un semicírculo alrededor del borde del agua. Sus ojos color ámbar, cada uno con pupilas dobles que les permitían ver tanto la luz visible como los patrones de pensamiento, estaban fijos en él y en el cachorro que llevaba. «Bueno, esto es incómodo», murmuró Damon para sí mismo. «Supongo que no creerías que encontré a tu hijo así en un zoológico de mascotas interplanetario». La mente de Damon repasó sus opciones, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía ninguna.
Quedó atrapado en el agua sosteniendo un cachorro filionoso con 6 depredadores alienígenas adultos bloqueando su camino hacia la seguridad. Cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque que acabaría con su vida en segundos y probablemente en varios pedazos. La hembra más grande, claramente la matriarca de la manada, dio un paso más cerca del agua. Su pelaje blanco plateado brillaba con patrones neuronales que el implante traductor de Damon tenía dificultades para decodificar. Damon contuvo la respiración, esperando lo peor. Los Felionus son ferozmente protectores de sus crías, y allí estaba él, un extraño humano sosteniendo a uno de sus cachorros. Todo lo que sabía sobre el comportamiento de Felion le decía que esta situación terminaría en tragedia, o al menos con él perdiendo varias extremidades. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que desafiaría todo lo que los científicos entienden sobre la cognición y el comportamiento social extraterrestres. Los ojos de la matriarca no estaban llenos de agresión o amenaza. En cambio, Damon detectó algo que nunca había visto en la mirada de un depredador salvaje durante 8 años de xenobiología. Reconocimiento y lo que parecía gratitud. El cachorro en los brazos de Damon comenzó a emitir suaves pulsos telepáticos, llamando a su manada. Las señales psíquicas parecieron romper el tenso enfrentamiento, y lo que siguió quedaría grabado en el implante de grabación neuronal de Damon, que había estado documentando automáticamente todo el incidente. ¡Ay! 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 Damon hizo una mueca cuando las excitadas proyecciones mentales del cachorro rebotaron dentro de su cráneo. Pensamientos en interiores. Por favor, pequeño. La matriarca entró en el agua poco profunda. Sus enormes patas crearon ondas de luz mientras se acercaba a Damon. Cada músculo de su cuerpo se tensó, preparándose para un ataque que nunca llegó. En cambio, la hembra feliona se detuvo a solo 3 pies de distancia e hizo algo que desafió todas las leyes del comportamiento de los depredadores que Damon había estudiado. Ella bajó la cabeza en lo que solo podría describirse como una reverencia mientras simultáneamente enviaba un claro mensaje telepático directamente a la mente de Damon. Gratitud, honor, respeto. Vaya. Damon jadeó y sus ojos se abrieron ante la claridad de la comunicación. Eso es guau. De nada. Quiero decir, cualquier ser consciente decente habría hecho lo mismo, excepto quizás un sorblaxiano. Esos tipos son unos idiotas. El gesto duró varios segundos, durante los cuales los demás miembros de la manada permanecieron completamente quietos, como si presenciaran una ceremonia de profundo significado. Cuando la matriarca levantó la cabeza, hizo contacto visual directo con Damon. No es la mirada amenazante de un depredador que evalúa a su presa, sino la mirada firme de reconocimiento entre iguales. El cachorro en los brazos de Damon se volvió más activo, tratando de alcanzar a su madre con pequeñas patas brillantes mientras emitía suaves sonidos de chirrido y proyectaba pensamientos confusos e incompletos que parecían una madre segura y feliz. La matriarca respondió con suaves vocalizaciones y un saludo telepático de paciente pronto familiar. «Está bien, pequeño», le susurró Damon al cachorro. Su voz apenas era audible por encima del sonido del agua corriendo. «Tu familia está aquí y aún no me han comido», lo cual tomo como una señal positiva. Como respondiendo a sus palabras, la matriarca dio otro paso más cerca. El corazón de Damon latía con fuerza contra sus costillas, pero algo en el comportamiento del Felion le decía que no estaba en peligro. Su enfoque fue cuidadoso, deliberado y completamente no amenazante. Lo que sucedió después sería analizado por xenobiólogos de toda la galaxia durante años. La matriarca extendió suavemente su enorme cabeza hacia Damon, lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir su cálido aliento en su rostro y la electricidad estática de su pelaje bioluminiscente haciendo que su propio cabello se erizara. Por unos instantes, ella simplemente lo estudió. Sus inteligentes ojos ámbar parecían evaluar no solo su presencia física, sino algo más profundo, sus intenciones, su carácter, su papel en salvar a su cachorro. Entonces hizo algo sin precedentes en el comportamiento Felion registrado. La matriarca comenzó a preparar a Damon.
Su lengua áspera, capaz de arrancar la corteza de los árboles cristalinos de Keeparium 9, hizo un contacto sorprendentemente suave con su frente. El mismo comportamiento cariñoso que mostraría hacia los miembros de su propia manada. Eso es a la vez aterrador y extrañamente conmovedor, murmuró Damon, tratando de no moverse mientras la lengua, que parecía papel de lija, reacomodaba su peinado. También esfoliante. Muy esfoliante. El gesto era inconfundible. Ella lo aceptaba temporalmente como parte de su unidad familiar. Damon permaneció completamente quieto, sin atreverse apenas a respirar, mientras este depredador máximo le mostraba un nivel de confianza que contradecía todo lo que creía saber sobre la vida silvestre extraterrestre. El acicalamiento duró solo 30 segundos, pero el mensaje fue claro para todos los miembros de la manada. Damon no era una amenaza. Él no era presa. Él era el humano que había arriesgado su vida para salvar a uno de los suyos. Las otras hembras comenzaron a acercarse, su lenguaje corporal relajado en lugar de agresivo. Sus pensamientos transmitían una mezcla de curiosidad y aceptación cautelosa. El enorme Felionus macho, que había estado manteniendo una distancia cautelosa, caminó hasta el borde del agua y se sentó en posición de descanso. Su hombre brillaba con pulsos eléctricos azules, una clara señal de que consideraba la situación pacífica. Extrañas dos piernas, bienvenidas, llegó la sorprendentemente profunda voz mental del hombre. Dos piernas. Genial, ese es mi apodo alienígena ahora, suspiró Damon. Podría ser peor. Al menos no es un bocadillo crujiente. Damon comenzó a moverse con cuidado hacia la orilla, todavía cargando al cachorro. La manada se separó para crearle un camino claro. Su comportamiento recuerda más a una guardia de honor que a depredadores que rodean a su presa. Cuando llegó a la orilla fangosa, Damon se arrodilló lentamente y colocó al cachorro en tierra firme. El reencuentro fue inmediato y emotivo. La matriarca corrió hacia su retoño, acariciándolo con cuidado, revisándolo por si tenía alguna herida y proyectando oleadas de alivio, alegría y plenitud tan poderosas que Damon se encontró parpadeando para contener las lágrimas. Las otras hembras se reunieron alrededor, cada una tomando turnos para olfatear y examinar al cachorro rescatado. Sus pensamientos eran un arcoíris de emociones demasiado complejas para que el implante traductor de Damon pudiera decodificarlos por completo. El macho se acercó por último, bajando su enorme cabeza para tocar suavemente al joven con su nariz. Un breve pulso mental de fuerza y orgullo futuro acompañó el gesto. Damon permaneció arrodillado en la orilla del río, con el agua goteando de su traje atmosférico, observando cómo se desarrollaba este íntimo momento familiar. Debería haber estado aterrorizado, rodeado por 6 de los depredadores más peligrosos de Keplerium 9. En cambio, se sintió honrado de presenciar algo que pocos humanos habían visto jamás: los auténticos lazos emocionales dentro de una manada Filionus. La doctora Sophia Embers, una xenobióloga que luego revisó las grabaciones neuronales de Damon, quedó atónita por lo que observó. El comportamiento de acicalamiento que exhibe la matriarca suele estar reservado para los miembros de la manada, explicó durante la conferencia científica interplanetaria. Que un Felionus salvaje extienda este gesto hacia un humano sugiere un nivel de reconocimiento cognitivo y gratitud que desafía nuestra comprensión fundamental de la inteligencia social extraterrestre. Además, estoy increíblemente celoso. He estado estudiando a estas criaturas durante 20 años y todo lo que he conseguido son 3 costillas rotas y una orden de restricción. Mientras la manada se acomodaba alrededor de su cachorro recuperado, Damon comenzó a retroceder lentamente, con la esperanza de darles espacio y evitar interrumpir este precioso momento familiar. Pero el Felion tenía otros planes. Cuando Damon comenzó a retirarse, la matriarca levantó la vista de su cachorro e hizo un sonido que nunca había escuchado antes en 8 años de documentar la vida silvestre de Keeparium. No era un rugido ni un gruñido, sino un suave llamado retumbante que parecía casi conversacional, acompañado de una clara orden telepática. Espere, honor, escolte. Los demás miembros de la manada respondieron inmediatamente,
poniéndose de pie y colocándose en una formación que dejó sin aliento a Damon. Los Fionus se organizaron en 2 líneas paralelas, creando un camino claro desde donde se encontraba Damon hasta el equipo de imágenes cuánticas flotante donde esperaba su equipo. Una formación de escolta, susurró Damon, su voz captada por su grabadora neuronal. Me están ayudando a salir sano y salvo. O este es el mayor avance xenobiológico de todos los tiempos, o he ingerido agua de río alucinógena y estoy a punto de ver cómo mis juguetes de la infancia cobran vida. La matriarca tomó la delantera a la derecha de Damon, mientras el enorme macho se movía a su izquierda. Las otras 4 hembras las flanqueaban, manteniendo una distancia perfecta mientras iniciaban una lenta y ceremonial caminata para alejarse de la orilla. Damon se encontró en el centro de esta extraordinaria procesión, rodeado de más de 700 kilos de depredadores de ápice que lo trataban como un invitado de honor en lugar de una presa potencial. El cachorro rescatado, ya lo suficientemente recuperado como para caminar, trotaba junto a su madre, mirando ocasionalmente a Damon con lo que parecía curiosidad más que miedo. Cada pocos pasos, el joven rozaba la pierna de Damon, un gesto de familiaridad que lo dejaba sin palabras. Esto sin duda va a estar en mis memorias, murmuró Damon para sí mismo. Capítulo 7. Aquella vez que se unió a una pandilla de leones extraterrestres. Solo con los derechos de publicación pagaré mis préstamos estudiantiles. Al llegar al equipo de Damon, la manada se detuvo. La matriarca se acercó a Damon una última vez, inclinando ligeramente su enorme cabeza mientras estudiaba su rostro. Entonces, en un gesto que se repetiría miles de millones de veces en la red galáctica, presionó suavemente su frente contra la de él. El mismo saludo que Felionus usaba con los miembros de confianza de la manada. Hermano de cachorros, siempre recordado, resonó en su mente clara. Gracias, susurró Damon, sin importarle si el Felion entendía sus palabras. Gracias por confiar en mí. La matriarca retrocedió y emitió un suave bufido, un sonido de satisfacción y despedida. Uno a uno, cada miembro de la manada se acercó a Damon, tocándolo brevemente con el hocico o frotándose contra sus piernas. Incluso el enorme macho participó, rozando suavemente el hombro de Damon con su enorme cabeza antes de alejarse. Regresa. Bienvenido siempre, proyectó el macho con una imagen mental que Damon interpretó como la dirección de su territorio. Acabo de ser invitado al Día de Acción de Gracias del León Alienígena. Damon se preguntó en voz alta. El cachorro rescatado fue el último en decir adiós. El joven se sentó directamente frente a Damon, inclinó su pequeña cabeza hacia arriba y emitió un pequeño maullido que sonó notablemente como un agradecimiento, acompañado de una torpe proyección mental que parecía algo así como, amigo, juega algún día. Damon se inclinó y acarició suavemente la cabeza del cachorro una última vez. Ambos parecieron entender que ese momento nunca se repetiría. La próxima vez, mantente alejado del agua, chico, dijo Damon con una sonrisa. No creo que mi línea del cabello pueda sobrevivir otro cepillado de lengua. Mientras la manada comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia las formaciones cristalinas flotantes para su descanso de la tarde, Damon estaba solo junto a su equipo, empapado y emocionalmente abrumado por lo que acababa de suceder. Su implante neuronal había capturado cada segundo del encuentro sin precedentes. Las imágenes serían luego autenticadas por expertos en vida silvestre, analizadas por xenobiólogos y presentadas en documentales en 17 sistemas estelares. La propia bisnieta de la doctora Jane Goodall lo llamaría una de las muestras más notables de comunicación y gratitud entre especies jamás registradas. Pero para Damon, el análisis técnico importó menos que la profunda verdad que había experimentado de primera mano. En ese río iridiscente, rodeado de depredadores alienígenas que deberían haberlo visto como una amenaza, había presenciado algo que la ciencia apenas comenzaba a comprender: la capacidad de gratitud y reconocimiento genuinos a través de las barreras de las especies. El cachorro rescatado creció hasta la edad adulta bajo la protección de su manada,
y Damon continuó su trabajo de xenobiología en Caparium 9. En varias ocasiones durante los meses siguientes, se encontró con la misma manada durante su investigación. Cada vez que la matriarca lo reconocía con un suave saludo telepático, el ahora adulto Filionus que había salvado se acercaba a su vehículo volador sin miedo, a veces usándolo como un punto estratégico para cazar. Los guías locales del Keeparium comenzaron a llamar al hermano de Damon Simba, el hombre que había sido adoptado, aunque brevemente, por una manada Felion. Los operadores turísticos comenzaron a ofrecer tours a Damon Torne con la esperanza de recrear la magia de su encuentro, aunque ninguno logró replicar la extraordinaria confianza y gratitud que había experimentado. El Dr. Embers creó la Fundación de Investigación Sourn Keplerium para estudiar las capacidades cognitivas y emocionales demostradas por la manada durante el rescate. La experiencia de Damon demuestra que los límites entre la conciencia humana y la extraterrestre son mucho más fluidos de lo que jamás imaginamos. Ella escribió en su artículo innovador: "Lo que presenciamos no fue solo comportamiento animal. Fue una demostración de valores que consideramos singularmente sensibles. Gratitud, honor y reconocimiento de la deuda moral". Azul. Para Damon Torne, quien había comenzado ese día simplemente con la esperanza de documentar la vida silvestre extraterrestre, el encuentro se convirtió en un recordatorio que cambió su vida de que la compasión es un lenguaje universal hablado y comprendido por criaturas a lo largo de las estrellas. Y, de vez en cuando, vale la pena que una lengua extraña te arregle el cabello para aprender esa lección. El fin.